¿Estás como Lee Jong-soo buscando remeras de cine? Entonces ya sabés lo que tenés que hacer, www.rockandfilms.com.ar, que además de tener todas las remeras de cine del condado, también tiene las de Burning de Lee Chang-dong. Ponés el cupón cítrico y recibís un 25% de descuento y además un 10% de descuento pagando con transferencia. Ya sabés, es Rock and Films, padre. Momento de hablar de The Fabelmans. Vamos a hacer una especie de repaso sobre lo importante que es cómo The Fabelmans representa, además del cine de Steven Spielberg, la idea del Hollywood clásico. Porque a veces uno se confunde. Cuando digo Hollywood clásico me refiero tanto al Hollywood clásico de aquel entonces, el clásico, digamos 30, 40, 50 y demás, como también la idea del New Hollywood, que va a tener que continuar eso en los 70, pero con otras influencias. La película de Fabelmans va a ir en esa línea, va a tratar de mostrar, además de su vida, cuáles son las ideas, los principios de ese Hollywood, un Hollywood que fue, como dice Ángel Fareta, que lo veremos en algunos momentos, en algún fragmento seguramente, una alianza entre judíos y católicos y una forma de contar algo camufladamente, ¿no? A partir de una historia que yace por debajo, y también veremos que todo sucede por una razón. Bien, esos son los principios que veremos a lo largo de este video. Y bueno, los dejamos con esto. El cine cuando nosotros estamos viendo una imagen, no una secuencia, una imagen, y no es solo eso que estamos viendo, o sea, no se reduce a lo que estamos viendo. Si estamos viendo algo, cualquier cosa, un plano, ¿sí? A ver, Scotty en Vértigo jugando con el bastón. Aparte de la simbología interior que hay en esa secuencia, obviamente uno mientras ve eso, relaciona con qué. Cuando quedó colgado, cuando sufrió ese vértigo, ese trauma. Toda la película va a tener que ver con la idea del Hollywood de contar algo que yace por debajo, ¿no? Que yace por debajo, que yace por detrás, que no está a la vista de todos, pero que si uno aflora la mirada, si uno entrena la mirada, uno lo puede llegar a ver. Y el primer ejemplo es este, que tenemos enfrente, cuando él dice stop, como si hubiera cortado una toma, y sucede lo siguiente. Él ve debajo de una piedra y encuentra un escorpión, ¿no? Esto viene de la elipsis de él más de chico a esta edad, que será... no sé qué edad es específicamente, ¿no? Pero él tiene esa capacidad para poder ver lo que los demás no estarían viendo. Además está decir que toda esta secuencia de montaje corresponde a esta misma idea, ¿no? Ver más allá, ¿no? Saber entender qué es lo que está sucediendo mientras todos están viendo en primer plano la fiesta familiar, ¿no? El camping familiar. Detrás está sucediendo algo que sus ojos, los ojos del director, pueden ver. Y eso también es, obviamente, entrenar la mirada, y obviamente está dentro del mundo de Hollywood, ¿no? Poder tener esa posibilidad de encontrar que detrás de un camping familiar hay una infidelidad. Este va a ser el mejor ejemplo, ¿no? De la bueno, yo tengo una fiesta en la playa, pero tengo que construir un relato y tengo que elegir un héroe. Tiene que haber un chico o una estrella, y tiene que haber un perdedor, y tiene que haber comedia, que está generada, ¿no? Porque evidentemente las palomas no pasaron, pero no hicieron eso. Y eso es lo que no puede entender el chico luego en el pasillo.
What's the matter with you? I've been a total asshole to you. I broke your nose, and you took that guy, whoever he is, wherever you got him from, and you put him up there on that screen and told everyone that that's me, and that's not me. La definición perfecta de bigger than life, ¿no? O sea, lo hizo parecer algo más grande que la vida, lo hizo parecer algo que él nunca va a poder ser. Pero al mismo tiempo lo hizo parecer, entre comillas, un héroe, ¿no? Y la película va a ser... Bueno, miren que este no es un héroe necesariamente. Va a tener otra función además la película, que esa película de la playa, que no importa ahora, pero es esa idea de que no necesariamente las personas que vemos como héroes las estamos viendo como héroes, ¿no? Es eso de tratar de entender que Tony Montana no es un héroe, por ejemplo. Igual me estoy yendo a los 70, pero por tirar un ejemplo así muy conocido. Y qué es lo que se está contando verdaderamente, porque a veces se toman las cosas literales, y tomar las cosas literales sería ver a este señor como un héroe y no entender que tiene que haber una construcción narrativa, y que si uno ve más a fondo puede encontrar esa realidad que el personaje de Sammy quiere o puede contar. Este es otro gran ejemplo de, sabemos la anécdota del horizonte y demás, pero dentro de una película donde tenemos todo esto, es, ok, vos lo que estás viendo ahí es primero la descripción, él da la descripción, sí, hay unos tipos ahí con unos rifles, qué sé yo, y lo que le dice el personaje de Forrest, no, ¿qué es lo que hay detrás? ¿No? O sea, ¿qué es lo que hay arriba? ¿Qué es lo que hay abajo? El horizonte. O sea, justamente es no solo afinar la mirada, sino también poder ver un poco más allá de lo que tenemos en primera plana. Que los grandes estudios fueron una alianza entre católicos y judíos. O sea que ellos ya tenían, en cuanto bajaron del barco, como el joven Vito Corleone, ya tenían el enemigo en casa, que era el mundo WASP, anglosajón, protestante, liberal. El tío Boris, 1927, arranca a trabajar en cine, y aquí viene la relación entre circo, cine. Ya si han visto Greatest Showman queda más claro que nunca, donde, bueno, es una película que va a hablar sobre todo esto mismo, y aquí es donde el tío Boris le hace mención sobre cómo funciona Hollywood. 1927. 1927, that was the jazz singer. That's the year the talkie started. Yeah, sure, talkies, but me, no, I stay right. Hollywood is Hamish. Imagine, I'm in a minion with Douglas Fairbanks and Ricardo Cortez. Come to Hollywood, sir. Y aquí es donde más claro queda esta unión, esta alianza entre judíos y católicos, ¿no? El cine va a ser, en definitiva, esa alianza entre judíos y católicos, para luchar contra una mentalidad más asociada a la famosa mentalidad WASP, como dice Ángel. Por eso también tendremos esta relación que él tiene con esta chica fanática de Jesús, que es muy gracioso. Pero como él, a partir de eso, digamos, él no va a tener esa actitud de dejarla de lado ni nada, al contrario, se va a poner en pareja y luego ella lo va a dejar. Pero cuando ella lo deja, él le regala el crucifijo y ella se lo devuelve. Y quien se queda la cruz es él, ¿no? Recordemos que Spielberg, ET es una película como profundamente católica, el dedito, ¿no? Y es tan obvio que
tan evidente que bueno, después, cuando él recién hace la lista de Schindler, él va a hacer la lista de Schindler como diciendo, che, miren que también soy judío. Pero claramente las películas de él están más vinculadas con lo católico que con los judíos, ¿no? O sea, uno ve bueno, la mayoría de sus películas, ¿no? Incluso West Side Story, ¿no? Con el personaje de María, ¿no? y demás. Entonces es justamente poder entender que Hollywood es esa alianza y no es que hay una es el lugar también de refugio, ¿no? Porque mientras todos los otros lugares estaban discriminando a los judíos, Hollywood no lo hacía, ¿no? Hollywood los integraba, ¿no? Hollywood traía directores judíos y eran los que llevaban a cabo la mayor parte de la industria. Que era el mundo WASP, anglosajón, protestante, liberal. Teniendo el enemigo en la mira, reconociéndolo, porque eso no es que lo buscaron, era ya el enemigo. Y es una patraña esa también liberal, de no, yo no tengo enemigos. Sí, vos tenés enemigos, siempre, históricamente. Si uno no decide o reconoce quién es el enemigo siempre nos va a reconocer a nosotros. Entonces, cuando vemos todo lo que corresponde al desenlace final de la película, todo lo que dice aquí Ángel, uno lo ve ahí representado, ¿no? Porque cuando llegan a California, está esa mentalidad dando vueltas por todos lados, ¿no? Los muchachos que le hacen bullying y demás. Y él tiene que, de alguna forma, también camuflarse para poder seguir con vida y para poder mantenerse vivo, ¿no? Y esto no significa que no sea el enemigo de él, ¿no? Y que no sea el enemigo de determinada forma de ver el mundo. Así que es imposible una situación de neutralidad. O si es posible una situación de neutralidad mediante el lavado de cerebro y todo ese tipo de cosas, que no es nada político eso. Hollywood entonces contó con esta ventaja que ellos supieron leer, porque no es que la inventaron, sino que ya estaba, pero la leyeron rápidamente. Acá está el enemigo. Y tomaron el instrumento de Griffith, que hubiera quedado en sus solas manos, se hubiera convertido en un pionero, tipo, qué sé yo, Edison, Lloyd Wright, Charles Ives y todo eso, y hubiera sido recapturado. Al tomarse eso dentro del sistema de Hollywood, creó una situación de poder, de decisión. Este es el enemigo. ¿Usted qué piensa? El famoso ¿usted qué piensa? ¿Qué quiere? Antes de decir eso, es a partir de contra qué pienso. Entonces pudo construir un poder a partir de hacer una alianza, aparte de judíos y católicos, una alianza, podríamos decir en términos argentinos, entre capital y trabajo. Una suerte de tercera posición. Porque la tercera posición que mejor funcionó fue la de Hollywood. La nuestra más o menos de vez en cuando levanta la cabeza, pero dejémoslo. La tercera posición. Frente al liberalismo, y para esto tuvo que crear poder. Obviamente, como decimos, si todo concepto es polémico, crea sus enemigos. Obviamente el mundo liberal anglosajón, WASP, para resumirlo en una frase, el mundo neoyorquino liberal, no le iba a agradecer a Hollywood. Che, qué bien, ¿no? Absurdo. Y eso son todas las patrañas que ustedes, algunos de ustedes, digo no, vienen leyendo, viendo por televisión de lo terrible de Hollywood. Aquí es donde entra la oposición de The Fabelmans, que es una película como Babylon, ¿no? Mientras Fabelman cuenta la historia de la segunda historia, la alianza entre judíos y católicos, todo sucede por una razón, cuál es el enemigo de Hollywood. Babylon es la película contada desde el lado, contada a favor del discurso WASP. Es la película de no, en Hollywood eran todos terribles, ¿no? Por eso se vincula tanto a Chazelle con la mentalidad liberal de aquel entonces, y bueno, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalles.
pero es su relato sobre Hollywood, no es el de Spielberg, sino este de es todo terrible. ¿Sí? Esos productores insaciables, ¿sí? Que serruchaban películas y que los directores les saboteaban. Eso es una pelotudez. No solo es una pelotudez para entender el cine, sino para entender la historia. Que es muchísimo peor porque el cine está inserto totalmente en el devenir histórico. Otro de los mantras de Hollywood clásico va a ser que repite como mantra el personaje de la madre y que va a terminar en el rostro de Steven, que lo va a construir en otra cosa, es el todo sucede por una razón. Se cierra en el rostro de Steven, que lo va a mirar de otra manera y que justamente es una de las de los tótems, ¿no? Y de los signos del cine de Steven Spielberg, que es, bueno, todo sucede aquí por una razón, ¿no? A lo largo de sus películas uno lo puede ver a esto en cada una de las escenas, ¿no? O sea, que alguna vez uno se pregunta, che, ¿y esto por qué está pasando? Bueno, tiene una razón, ¿no? Después está en que nosotros podamos verla, tengamos la capacidad de poder verla, como dice en la película, o directamente quizás no tengamos la mirada tan afinada, pero todo sucede por una razón. Es uno de los ítems, de los puntos principales del cine de Hollywood, ¿no? y por supuesto de su carrera. Porque también es eso, ¿qué es el arte, la filosofía, el pensamiento? Una lucha contra la arbitrariedad, una lucha contra el azar. El cine es el arte del azar controlado. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. Say it with me. Everything happens for a reason. Y otro de los principios que mucho tienen que ver, sobre todo con el cine de los 70, de que él va a formar parte, ¿no? Y es el nuevo Hollywood, literalmente el nuevo Hollywood, va a tener que ver con tener una posición intermedia entre dos mundos, ¿no? El mundo clásico de Hollywood y el mundo que puede más tener que ver con el mundo europeo, ¿no? O sea, el neorrealismo italiano, puede ser la Nouvelle Vague, entre otros, ¿no? Poder tener una posición intermedia. En esta escena, en esta escena inicial, el padre le va a dar una definición técnica del cine. Big machine called a projector. Inside, there's a big bright light and it projects photographs of... Movies are dream stuff that you never forget. You just wait and see. When it's over, you're gonna have the biggest, sloppiest smile. Entonces, son dos miradas completamente distintas, ¿no? Una es técnica y la otra es poética. Por eso sobre el final de la película, la representación de John Ford va a estar interpretada por David Lynch, donde ahí convergen los mundos, ¿no? Un cine técnico, el de Ford, clásico, formal, y el cine de Lynch, que va a estar más en vinculación con lo onírico, y él va a tener que encontrar una tercera posición. Digo, la película va a ser, The Fabelman va a ser una película clásica, pero que va a tener también algunos sueños, como el sueño de la madre, y que Spielberg va a saber unir, digamos, dar ese paso al cine del 70, de poder entender el Hollywood clásico, pero también entender otras vanguardias, digamos, no oponerse y decir, bueno, yo puedo
tomar algunas cosas del neorrealismo italiano, que las pueden ver incluso, no sé, si uno ve los exteriores de la lista de Schindler, van a tener un poco eso. Puedo tomar recursos del cine europeo, no por nada Truffaut también va a aparecer en Encuentros cercanos del tercer tipo, bajo la base del cine clásico de Hollywood, y ser esa tercera posición, ¿no? Como lo va a hacer todo el New Hollywood, ¿no? Con Brian De Palma, Martin Scorsese y demás. Entonces es muy interesante este inicio, y además que la madre le va a decir, cuando salgas del cine vas a tener la sonrisa más grande de tu rostro, y esto es mentira, porque cuando él salga del cine va a tener una sonrisa, no va a tener una sonrisa, va a tener una cara de sorpresa. Cuando recién él va a tener una sorpresa, una sonrisa, una cara muy alegre, cuando salga del cine de ver a John Ford, como para él representa el cine en sí. Espera, ¿te gusta lo que hacemos en este canal? Bueno, me podés dejar tu agradecimiento en cafecito.app/crítico y cítrico 2. Pero yo a cambio te voy a dar una clase. Vos me dejás un cafecito y vos recibís una clase. Me dejás 2 cafecitos, recibís 2 clases. Por cada cafecito recibís una clase. Y tenés para elegir análisis de cine, lenguaje cinematográfico, guión de cine, cine de terror, escritura de humor. Esas son las top. Después tenés Quentin Tarantino, Split, Phantom Thread, Misántropo, Midnight in Paris, Wild Strawberries, Blue Steel, Relatos Salvajes, El pájaro de la espuma de cristal, El Resplandor, Taxi Driver, Toro Salvaje, Halloween, Carrie, 3 to Kill, Licorice Pizza, Titán, La lista de Schindler, Psycho, The Greatest Showman, Curb Your Enthusiasm y Seinfeld.